¿Qué tal amigos? Este es su podcast, Así eran las cosas, con todo lo referente a temas que tal vez no te interesaban, pero seguro te interesarán. Crónicas de mi vida anunciada. Con la intención de que escuchara mi podcast, le pregunté a una amiga si es que ella acostumbraba escuchar podcast y cuál era el medio por el que lo hacía. A lo que ella contestó que el medio era YouTube y que el podcast que escuchaba era La Cotorrisa. ¿Cuál? Evidentemente, mi amiga no sabía de lo que estaba hablando, ya que La Cotorrisa no es un podcast y YouTube tampoco un medio para podcast. Definitivamente noté que, tal vez por la edad de mi amiga, que es aproximadamente 10 años más joven que yo, no tenía un conocimiento sobre lo que realmente es un podcast, ya que se escucha mucho por los medios el hablar sobre podcast, pero no se entiende realmente lo que es. El podcast no es que tenga demasiado tiempo, pero en México tardó en llegar. La revista Wired sacó en el 2005 un artículo sobre podcast, haciendo mención de que era un nuevo medio que se estaba utilizando mucho en Estados Unidos. Miembros de la revista de R&R, una revista de rock, sacaron 3 podcasts o 4 sobre heavy metal. Sin duda fueron los pioneros en México. De ahí, Polayo Rubio, tal vez el mejor podcaster de México y el más famoso, se convirtió en el podcaster más escuchado y más reproducido desde el 2005 hasta aproximadamente el 2013, si no es que más. Hoy en día sigue haciendo podcast por medio de otra plataforma que se llama Convoy, la cual contiene muchos podcasts, tanto de música como de arte y desde luego a los que él siempre se dedicó con una tendencia un poco más política. Sin duda, es evidente que mi amiga, o tal vez por su generación, está más acostumbrada a YouTube. Y eso se debe a que las generaciones de ahora se acostumbraron más a ver que a escuchar. No es como hace tiempo que el radio tenía una difusión mayor, ya que también el radio era completamente diferente. El podcast es un poco parecido a eso del radio. Llegamos al contexto rápido de que para hacer radio se tiene que estudiar comunicación, se tiene que entender lo que es realmente la radio. Y más aquí en México, radio que ni siquiera es pública, que tiene una tendencia también más política, aunque no nos meteremos demasiado en ese tema. El podcast tenía un poco más de libertad sobre ello, ya que también, a pesar de que tenía poca difusión, tal vez esa era su ventaja sobre que no es tan censurado. Uno puede tener más libertad de sus algoritmos para identificar ciertas cosas. No son iguales como los que tiene YouTube, donde subes una canción e inmediatamente YouTube identifica que estás poniendo una canción de cierto artista y tienes que tener los derechos para poder reproducirla. En el podcast es un poco distinto. Pero ¿cuál es la magia del podcast? Por lo cual a mí me gusta mucho más. Definitivamente es porque el podcast tiene esa magia. Para que el locutor tenga que tener cierto talento y mantener al escucha con toda la atención posible, como lo era la radio. Sin embargo, el podcast tiene también esa desventaja de que hay menos personas que están dispuestas a escuchar y más por más de 5 minutos. Y YouTube tiene la ventaja de la facilidad de poder acceder a una cámara como la que tienen nuestros teléfonos, subir un video y probablemente no hablar nada, no tener que decir nada, simplemente se puede uno parar y grabarse haciendo el ridículo y eso es suficiente. Puedo yo asegurar que probablemente YouTube tiene más contenido basura que contenido genial, por así decirlo.
Hola comadres, yo soy Pepe y bueno, debido a que he visto que hacen como tutoriales así, ¿no? De varias cosas, pues yo dije, ¿por qué no mejor hago un video de cómo bañarnos con shampoo y agua? Entonces, pues lo que vamos a necesitar es un champú. ¿Y el agua? ¡Te falta el agua, güey! Y el problema es que los canales basura es lo que más ve la gente. ¿Por qué? Por la facilidad de entendimiento, por el tipo de lenguaje más simple. Y es evidente que eso ha provocado que ahora las generaciones, en vez de que piensen estudiar una carrera, simplemente quieran ser youtubers. ¿Y tú qué quieres ser de grande, mijo? Yo quiero ser youtuber, ma. ¿Youtuber? ¿Y eso en qué universidad se estudia o cómo es eso? Ay, ma, pues eso no se estudia. O sea, nada más haces videos y los subes y te pagan. Y ya. Chale. En mi tiempo le decía a mi jefe que quería ser rockero y quería tener una banda de rock y me la hacía de pedo. Me decía, estás pendejo. Banda de rock ni que la chingada. Mejor ponte a estudiar, cabrón. Los youtubers más famosos, por ejemplo, los de aquí de México, se jactan de que ni siquiera terminaron la escuela y les va muy bien y ganan mucho dinero. Por lo tanto, eso hace que las generaciones de ahora busquen más en ser youtubers y subir contenido basura que dedicarse a otras cosas. Y por supuesto, ya estoy escuchando a muchos decir, chale, pues es que lo que tienes es envidia, porque pues ellos ganan muchísima más lana que tú. Yo he visto unos youtubers que ganan mucho dinero y hasta traen unos carros bien chidos. Y sí, probablemente. Tal vez ahora que lo pienso, creo que este podcast fue un podcast de odio o un podcast sobre la envidia y el coraje que le tengo a los youtubers por ellos hacer un contenido que probablemente yo pude hacer y ellos ganar mucho dinero en lo que uno está tratando de buscar un salario digno en el día a día. Después de haber estudiado por tantos años una carrera y que al final un youtuber gane el triple que tú. Definitivamente también no puedo mentir y no puedo decirles que no he visto esos contenidos o que simplemente no veo o no sigo a algún canal de esos llamados contenidos basura. Al final creo que es inevitable. Nosotros no podemos no encontrarnos y no toparnos con todo ese contenido. Es como la televisión, esa gente que dice, la verdad es que yo no veo la tele. Yo tiene muchos años que no veo televisión. Vamos, eso es falso, no es mentiroso. Realmente todos vemos la televisión. Es inevitable. Simplemente lo que quieres es hacerte sentir mejor que nosotros. Crees que eres mejor porque dices que no ves la televisión cuando sabes perfectamente que la ves. Esa gente que nada más por el hecho de decir que hace algo que para él es mejor o porque supuestamente es moralmente correcto para él, hace que sea mejor persona. Eso es falso. Es como la persona que es vegetariana se cree muchísimo mejor que todos simplemente porque ellos comen vegetales y no comen carne de animales. Vamos, no eres mejor que yo porque como tacos. Es exactamente lo mismo con la televisión. Todos vemos la televisión y no eres mejor por supuestamente no ver la televisión. Lo mismo sucede con YouTube. No eres mejor que nadie por ver mejores supuestos canales de YouTube. Todos nos topamos con cualquier tipo de video en YouTube. Por eso es tan fantástico cuando navegas en YouTube poner el clásico comentario de no sé cómo llegué aquí, no sé cómo llegué aquí. Porque justamente eso también es una de las magias que tiene YouTube, que increíblemente no sabes cómo llegaste y cómo terminaste viendo un video que probablemente jamás hubieras visto. Yo me he pasado probablemente una hora viendo videos de cómo gente exprime barros. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. Pero me es agradable. Que estoy enfermo, puedan pensar. No lo sé. Tal vez. Pero no me van a negar que ustedes también lo han hecho. Así que escuchen podcast, vean videos, vean contenido basura, esa es su decisión. Y claro,
Así eran las cosas. Escuchaste el podcast. Así eran las cosas. Si te gustó, qué bueno. Si no, ya conoces la salida.